Comenzamos la presentación de nuestro trabajo final, número de suicidios y nivel de felicidad por años y continentes. Este grupo está formado por Irene Salvador Ortega, Óscar Javier Bachiller Sandoval y por mí, Laura Isla Lorenzo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte en las personas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Por ejemplo, Finlandia es el país más feliz del mundo según la ONU y tiene la tasa de suicidios más alta. Los datos utilizados para realizar el trabajo los hemos extraído de Kaggle. Nos han sorprendido y nos ha parecido un tema interesante y de actualidad para estudiar. A continuación, mi compañera Irene pasará a explicar el procesamiento que hemos hecho de los datos. Como ha dicho mi compañera Laura, hemos extraído los conjuntos de datos de la plataforma de Kaggle. Han sido un total de dos. Uno que indicaba para cada uno de los países el número total de suicidios separado por sexo, es decir, para hombres y mujeres, y por grupo de edad, donde se han considerado los siguientes: de 5 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 34, de 35 a 54, de 55 a 74 y más de 75, y donde se va a ver, como ha dicho mi compañera Laura, si es cierto lo que dice la Organización Nacional de Salud y existe un mayor número de suicidios en las edades comprendidas entre 25 y 34 años, o si existe algún grupo más al que no se le está dando importancia, pero donde también existen muchos suicidios. Respecto al preprocesamiento, lo que hemos hecho es eliminar, como ya he dicho, esas observaciones incompletas, seleccionar los países que teníamos en común en ambos conjuntos de datos, ya que como no pertenecían a la misma fuente, no todos coincidían, en algunos se consideraban más países, y luego lo que hemos hecho es, gracias al conjunto de datos de la felicidad que contenía una variable región, la hemos agrupado en continentes, que han sido los que aparecen en esta diapositiva. Australia y Nueva Zelanda, que lo hemos considerado todos ellos como Oceanía. Luego, algunas partes de Europa, que lo hemos englobado todo como Europa, y lo mismo hemos hecho para Asia, para América y para África. Respecto al conjunto de datos de la felicidad, en este caso no te venía separado como el de suicidios para hombres y mujeres y para cada uno de los grupos de edad, sino que te venía agrupado con una puntuación media de la felicidad en en cada uno de los países. Y esta puntuación estaba medida con un valor entre 0 y 10, donde 10 significaba la mejor vida posible, es decir, que eran muy felices, y 0 justo lo contrario, es decir, que eran poco felices. Y esta puntuación está calculada a partir de las siguientes características de vida de las personas de dichos países, que son la economía, la familia, la libertad, la generosidad, la salud y la confianza. Esta última relacionado con la política y con la confianza que se tiene hacia el gobierno de su país. Y tenemos disponible esta información y cómo está construida la puntuación media a partir de estos datos. A continuación, voy a empezar a hablar mi compañero Óscar y mi compañera Laura, explicando las buenas prácticas que hemos considerado en este trabajo y los tipos de gráficos seleccionados, así como las características que hemos utilizado para destacar la información. En el contexto de desarrollo de este trabajo, nos parece importante recalcar la necesidad de implementar un conjunto de buenas prácticas que siempre han de tenerse en consideración al momento de realizar una visualización. Es por ello que ante el desarrollo de esta visualización, como hemos mencionado, lo primero que tuvimos en consideración es la importancia de comunicar. Comunicar bajo un objetivo, que lo vemos reflejado en esta visualización de datos, y es ante todo plasmar un resultado de un proceso de análisis y síntesis que se realizó de manera colaborativa y cooperativa por nuestro grupo de trabajo. Esto es así, dado que con base en el desarrollo de la lectura del material de referencia dejado en la asignatura, el cerebro humano funciona e interpreta mejor los escenarios de visualización. Es un sistema visual en donde la información responde precisamente son a estímulos visuales, como por ejemplo formas, colores, contrastes, tamaños. Y esto, pues obviamente lo que nos facilita es entender mucho más fácil la manera en cómo se componen y se distribuye el conjunto de datos. Asimismo, también tuvimos en consideración la importancia que tiene en encontrar patrones, o lo que en el idioma inglés se conoce como un outlier.
Nuestro objetivo frente a este componente en la visualización de datos es ante todo facilitar el descubrimiento de un patrón. Y esto lo que nos representa son datos sobre los cuales a partir de un escenario de codificación visual precisamente podemos resaltar la importancia de que esté bien posicionado, tenga una forma correcta, tenga un color adecuado y tenga un tamaño también preponderante frente a la intencionalidad de lo que queremos dar a conocer. Y por último también la claridad del gráfico. Hemos querido con nuestro grupo de trabajo ante todo garantizar de cierta manera que el usuario sea capaz de entender la visualización sin necesidad de estar recurriendo a elementos externos. Es decir, disponemos de unos conjuntos sobre los cuales, además del gráfico, nos apoyamos del uso de textos y etiquetas, pues consideramos es de vital importancia entender que este objetivo gira alrededor de un propósito de análisis, es decir, forma parte de un entorno analítico y lo que queremos es generar conocimiento sobre la interpretación que hicimos a partir del conjunto de datos referenciado. Ya con base en esto, cedo mi palabra a nuestra compañera Laura para empezar entonces con la articulación de nuestro escenario de análisis. Comenzamos hablando de los suicidios en cada continente, su evolución temporal por sexo y por grupo de edad. Para representar el tamaño de la población, hemos utilizado el grosor de la línea que aparece en la gráfica de evolución temporal, siendo los colores el promedio de suicidios por población. El color rojo representa niveles altos de suicidio y el color verde representa niveles bajos de suicidio. Para los suicidios por sexo hemos representado a los hombres con un color azul y a las mujeres con un color rosa. Lo mismo para los suicidios por grupo de edad, diferenciando cada barra un grupo de edad y siendo el color de la barra el promedio de suicidios. Con las tooltips podemos seleccionar y deseleccionar el continente que queremos representar. Si queremos representar más de uno, seleccionaríamos los continentes que queremos representar. Para el sexo ocurre lo mismo, podemos seleccionar únicamente las mujeres o únicamente los hombres. Y para los grupos de edad también podemos elegir un grupo de edad concreto o varios. El primer continente sobre el que vamos a hablar es África, donde vamos a ver un gráfico de líneas para explicar la evolución temporal que nos permite ver la línea de tendencia, en este caso siendo decreciente. Se observan niveles de suicidios entre 1980 y 1987, donde los suicidios son más bien bajos, y a partir del 1987 observamos un pico donde los suicidios toman unos valores bastante altos, empezando a disminuir a partir del año 1992, para mantenerse más o menos estables a partir de este año, disminuyendo. Los suicidios por sexo vemos que son mucho mayores en hombres que en mujeres, siendo prácticamente el doble. Y dentro de los grupos de edad de los hombres vemos que los grupos de mayores de 75 tienen unos valores mucho más elevados que los grupos de mujer para mayores de 75. Para explicar estas dos últimas gráficas hemos utilizado diagramas de barras donde podemos comparar las diferentes variables por categorías. A continuación pasamos a la evolución temporal de los suicidios en América, donde vemos una evolución creciente de los suicidios a lo largo de los años, con bastantes picos a lo largo de los años, produciéndose los datos más altos en 1984, en 1995, en el 2008 y en el 2012. Como ocurría en el caso anterior de África, los suicidios son mucho más altos en hombres que en mujeres, en este caso mucho más del doble, y vamos a ver que así sigue ocurriendo en el resto de continentes. En este caso, los grupos de edad de los hombres donde más suicidios se producen son en los de mayores de 75. En el grupo de las mujeres es el de las edades entre 15 y 24 años. Y a continuación seguirá explicando mi compañero Óscar la evolución de los suicidios para el resto de continentes. Bien, continuando con lo que nuestra compañera Laura ha venido comentando, queda claro que el suicidio ocurre en todo el mundo y afecta a individuos de todas las naciones, culturas, religiones, géneros y clases.
A continuación vamos a revisar lo concerniente con Asia, Europa y Oceanía. En primer lugar, Asia. Con base en el conjunto de datos vemos cómo a medida que ha transcurrido el tiempo se ha presentado una disminución sostenida en lo que tiene que ver precisamente con esta tasa de suicidios. Así se ha pasado en el año de 1979 a un promedio de 0.020, en el año 2016 a uno relacionado con 0.011. También en relación con esta distribución de los datos, los años en los cuales se presentó mayor número de suicidios fue en 1980, 1983, 1985 y 1988. Así vemos también cómo preponderantemente es mayor la tasa de suicidios en hombres respecto a mujeres, particularmente en lo que tiene que ver en los rangos de edad. Para el caso de los hombres, la mayor proporción de suicidios se da en personas mayores de 75 años, con una diferencia significativa respecto a aquellas personas que están en un rango de edad entre 55 a 74 años. Y a partir de allí hay una distribución más homogénea en un rango de edades comprendido entre los 25 y los 74 años. Como hemos comentado, la proporción entre jóvenes es menor, pero no dista mucho la relación con los otros rangos de edad superiores. En este caso, resaltar que los niños varones cuentan con un porcentaje bajo en la tasa de suicidio. En el caso de las mujeres, de igual manera, el mayor porcentaje de suicidios se da entre las personas mayores a 75 años, pero esta proporción no difiere mucho en relación con los demás escenarios. Podemos considerar también que con base en el conjunto de datos, los hombres tienen el doble de probabilidades de suicidarse respecto a las mujeres. Ahora, en el caso europeo, también observamos en la visualización que en la medida en que ha transcurrido el tiempo se ha presentado una disminución sostenida en la tasa de suicidios. Así se ha pasado en el año de 1979 de un promedio de 0.017 en el año de 2016 a una relación de 0.013. Con base en la distribución de los datos en los cuales se presentó un mayor número de suicidios, en este caso los años que corresponden son 1985, 1993 y 1994. Vemos cómo de nuevo preponderantemente la tasa de suicidios es mayor en hombres respecto al de mujeres, en este momento casi triplicando este escenario. La constante se mantiene también en relación con los rangos de edad. En el caso de los hombres, la mayor proporción de suicidios se da en personas mayores de 75 años, aunque no hay diferencia tan marcada respecto a aquellas que corresponden con los rangos de 55 a 74, y a partir de allí, de igual manera, la distribución es más homogénea en los demás rangos de edad. La proporción entre jóvenes sí es menor, pero de igual manera no dista mucho de la relación con el rango de edad superior. En este caso, los niños varones también cuentan con una baja tasa de suicidios. En el caso de las mujeres, de igual manera, el mayor porcentaje de suicidios se da entre las personas mayores de 75 y la distribución sí es mucho más homogénea en relación con estos rangos de edad. No hay unas diferencias significativas que no se puedan identificar. Esto nos llevaría de pronto a pensar, con base también en lo que vimos en el escenario anterior, que es necesario de pronto ahondar en esas causas de suicidio en jóvenes. Y eso es algo que vamos a comentar ahorita, que lo vamos a ver de manera más posible y clara en el escenario de lo que pasa en Oceanía. Bien. Respecto al continente en Oceanía, esta visualización también nos muestra que en la tendencia de lo que ha pasado en el transcurso de los años es un tanto más irregular en comparación a lo que vimos con Asia y Europa. Nos presentamos unos periodos de tiempo en donde la tasa aumenta de manera significativa, como en este caso aquí podemos observar en el año de 1987, en 1994, acá con este valor, y en 1997. A partir de ese momento sí podemos observar que la tasa ha descendido y se ha mantenido de esta manera hasta el año 2016. La constante también se mantiene en el sentido de que es mayor el número de hombres que se suicidan respecto al de mujeres, y en el caso de los hombres aquí vamos a notar una condición un tanto particular. ¿Cuál es? La distribución no es muy regular. Puede apreciarse una diferencia significativa de suicidios con base en el rango de edad a partir de los 15 hasta los 75 años.
Esto podría relacionarse tal vez con el hecho de que la base de población en este continente no es muy alta en contraste con los demás continentes. No obstante, el mayor número de suicidios se data en personas de mayores de 75 años, aunque muy de cerca se presenta una situación a resaltar, y es la alta tasa entre jóvenes. Es la segunda tasa más alta, el rango de edad comprendido entre 25 y 35 años. Y de igual manera, en tercera instancia, la tasa de edad entre 15 y 24 años. Es decir, que en este caso, en Oceanía, hay una alta tasa de suicidio entre los jóvenes. En el caso de las mujeres, la distribución sí es considerablemente mucho más baja, frente al mayor porcentaje de suicidios que se da entre las personas de un rango de edad. Particularmente, la tasa más alta la tuvo el rango comprendido entre 35 a 55 años, pero la diferencia no es muy significativa en relación con los demás rangos de edad. Esto, de igual manera, nos permite considerar que con base en este conjunto, los hombres tienen el triple, inclusive más, respecto a la probabilidad de suicidarse respecto a las mujeres. Con base en esto, entonces, voy a ceder de nuevo la palabra a nuestra compañera Irene para que continúe en este caso con la relación entre suicidios y felicidad. Mis compañeros han hablado en todo momento de la tasa de suicidios. Ahora, como os he explicado en la introducción, como tenemos dos conjuntos de datos, se va a estudiar qué relación existe entre el número total de suicidios que existen en cada uno de los países y su nivel de felicidad. Y luego, igual que mis compañeros, me voy a ir centrando en realizar este estudio para cada uno de los continentes. En estos gráficos, en todo momento, se está utilizando el tamaño para indicar el número total de la población en cada uno de los países o continentes, a la izquierda y a la derecha respectivamente. Y se está utilizando el año 2015. La razón de utilizar este año es porque entre el conjunto de datos de suicidios y felicidad, los únicos años que teníamos comunes eran el 2015 y el 2016. Entonces, primero se va a realizar el estudio para el año 2015 y luego se realizará un contraste para ver si existen cambios al pasar de un año a otro. En el gráfico de la parte superior izquierda se está utilizando un mapa para indicar, como ya he dicho, a través del tamaño, la cantidad de población en cada uno de los países y a través del color el número total de suicidios, donde un color rojo indica que existe un número alto de suicidios y un color verde un número bajo. En el gráfico, en cambio, de la parte inferior izquierda, lo que se hace es, a través del tamaño, representar la misma información, pero a través del color indicar el nivel de felicidad, donde en este caso un color rojo indica niveles bajos de felicidad y un color verde niveles altos de felicidad. Es decir, estamos considerando lo que el ojo humano está acostumbrado a ver y el color rojo como aquello malo y el color verde como aquello bueno. Como conclusiones que podemos extraer de estos dos mapas, se puede decir que, por ejemplo, Japón es un país donde la población es bastante alta, hay aproximadamente 120 millones de habitantes y el número de suicidios también es bastante alto, de 23.000 habitantes. En cambio, sus niveles de felicidad no son ni muy felices ni muy tristes, es decir, tienen un nivel en torno a la media, que es un valor de 5,98, como podemos ver en la tooltip. Justo lo contrario ocurre en países como Egipto o Grecia, donde sus niveles de felicidad están por debajo de la media, con valores pues, de 4,85 para Grecia y de 4,19 para Egipto, y aunque son muy poco felices, en el gráfico en el mapa de arriba podemos ver como el número de suicidios que tienen son bastante bajos. Es decir, en Egipto hay un total de 48 suicidios sobre un total de 78 millones de habitantes, que es un valor muy bajo, y en Grecia hay 529 suicidios sobre un total de 10.000 habitantes, que también son valores bastante bajos. Ahora, en el gráfico de la derecha se va a estudiar la relación, solo que ahora no se va a indicar el número total de suicidios como se estaba mostrando en el gráfico, sino que está calculado una tasa promedio, que es la que estaban utilizando mis compañeros, para que pueda ser comparable entre los distintos continentes cuando tenemos más o menos habitantes. Y se puede ver como, por ejemplo, Oceanía tiene un nivel alto de felicidad en torno a 7,3 y un nivel alto de suicidios. ¿Por qué?
en el gráfico se veía que Oceanía era un país que no tenía muchos suicidios y que tenía un nivel alto de felicidad. El nivel de felicidad coincide en ambos gráficos, pero aquí se estaba utilizando el número total de suicidios y en comparación con el resto de países era un número bajo, pero si hacemos su tasa promedio se puede ver que para 22 millones de habitantes tener 3.000 suicidios es un número bastante alto. Entonces en su tasa se refleja y podemos ver cómo es un país en el que a pesar de ser muy felices las personas se tienen un grado de suicidios muy alto. Justo lo contrario ocurre para el continente de África, donde las personas tienen un nivel medio de felicidad en torno a la media de 5,58 y en cambio el número de suicidios es bastante bajo, es decir, la gente es poco feliz, pero a pesar de ello no deciden suicidarse. Después tenemos a Europa, que tiene un nivel de felicidad pues, mayor que África, pero por la media de un valor de 6 y se suicidan bastante. Es decir, no son ni muy felices ni están muy tristes, pero tienen un nivel alto de suicidios. Y bueno, en Asia ocurriría parecido a Europa, son un poco más felices y la tasa de suicidios es un poco más baja, y América estaría en el punto medio. Es decir, tienen un nivel de felicidad bueno, que tampoco es muy bajo, y tienen una tasa de suicidios media en comparación con el resto de los continentes. Respecto a la leyenda, se puede ver cómo se indica a través de los tamaños la cantidad de población total de cada uno de los países o continentes, también a través de los colores lo que se está representando, el nivel de felicidad y el promedio de suicidios, y el continente, donde se está utilizando una checklist de manera que si quisiésemos, por ejemplo, eliminar Oceanía porque tiene una menor cantidad de población, pues lo seleccionamos y se eliminaría este punto. Y se ha eliminado tanto del mapa como del gráfico de puntos. Lo mismo ocurriría si quisiésemos eliminar África o cualquier otro, o simplemente quedarnos con Asia y con África, y nos permitiría comparar únicamente un continente frente a otro. Ahora podemos preguntarnos a qué se debe la felicidad en cada uno de los continentes y si esta es compartida. Por ello, en este gráfico lo que hemos hecho es representar el porcentaje sobre el total de cada una de las medidas en las que estaba basada esa puntuación de felicidad, que son la economía y la familia, que se representan en amarillo y en azul turquesa, donde se ve que en todos los continentes más o menos es la misma, pero no exactamente, pero sí. Por ejemplo, en África, pues sí que tiene un mayor porcentaje la economía, de un 32%, mientras que en América es de un 25%, pero la familia en África tiene un porcentaje sobre el total del 26% y en América del 30%, y de manera conjunta se equilibran. Es decir, la mayor parte de la felicidad en todos los continentes se debe a la economía y la familia. Es decir, no somos tan diferentes en Europa que, por ejemplo, en Oceanía o que en América. Damos la misma importancia a las mismas cosas. Hemos utilizado un gráfico de sectores para representar esta información porque nos permite ver la proporción de cada uno de los aspectos de interés sobre el todo. Y por último, lo que hemos hecho es realizar el estudio y contrastarlo con respecto a los años 2015 y 2016. El de 2015 sería el mismo gráfico de antes, hemos utilizado el mismo gráfico para mantener la consistencia, y lo primero que llama la atención, es decir, como característica preatentiva, podemos ver que en el año 2016 tenemos bastantes menos datos. El tamaño, como hemos dicho, representa la cantidad de población, y se puede ver que para los continentes que tenemos disponibles, por ejemplo para Europa, mientras que en el año 2015 teníamos un total de 486 millones de habitantes sobre los que se habían recogido los datos, en el año 2016 pasa a ser de 82 millones, es decir, bastante menos información. Pero en media se ve que representa lo mismo, es decir, Europa está en torno a la misma tasa de suicidios y en torno al mismo nivel de felicidad. En el caso de Asia se puede ver que el nivel de felicidad disminuye de un año a otro, pero la tasa de suicidios se mantiene. Y en el caso de África, que es el otro continente sobre el que tenemos información, se puede ver cómo el nivel de felicidad aumenta y la tasa de suicidio se mantiene, pero estamos recogiendo los datos sobre una cantidad mucho más pequeña de población. Y respecto a Oceanía y América, no se disponía de los datos en el conjunto que proporcionaba la plataforma de Kaggle.
Después, en la parte inferior, hemos vuelto a representar el diagrama de sectores para ver la proporción de cada uno de los aspectos de interés en los habitantes y se puede ver que con respecto a 2015 y 2016 no se producen variaciones en ninguno de los continentes. Es decir, por ejemplo, en África en 2015, con respecto a economía y familia, representaba un 59% sobre el total de importancia, y en 2016 este total es de un 55,90%, es decir, no hay diferencias significativas entre unos y otros. ¿Qué podemos decir con esto? Pues que en un continente que los habitantes estén tristes no significa que vayan a tener intenciones de suicidio, sino que pueden existir factores repentinos como pérdidas de empleo, rupturas amorosas que provoquen una disminución de la felicidad y del riesgo de suicidio. Es decir, que los habitantes sean más inestables. Existen muchos estudios donde se han considerado diversos parámetros como factores de riesgo, tales como genes, abuso de sustancias, enfermedades mentales, que aquí no se tenía dicha información, pero aún así se ha visto como esos patrones no han sido útiles para predecir el riesgo de suicidio. Igual que en el dashboard que explicaba antes, ahora se indican los tamaños y los puntos a través de cómo se representa, pues menor cantidad de población con un punto más pequeño y mayor cantidad de población con puntos más grandes, la leyenda de colores, tanto para la tasa de suicidios como para cada una de las razones a las cuales se debe la felicidad, y un checklist para indicar el continente. Por ejemplo, si como estamos viendo Oceanía y América no tenemos sus datos, pues podríamos eliminarlos y comparar únicamente África, Europa y Asia. Y veríamos tanto su gráfico de sectores en cada uno de los años como su gráfico de puntos. Y bueno, hay una frase de Joseph Franklin que dice que saber que alguien ha tenido un intento previo de suicidio es tan útil como comprar 2 boletos de lotería. Es decir, es posible, pero con una probabilidad muy baja porque es una enfermedad que es de mucho interés y de actualidad, porque evidentemente queremos intentar predecir y evitar que exista esta causa de muerte en el mundo, pero hay que tener en cuenta más cosas y que es difícil de predecir, no solo se puede obtener a partir del nivel de felicidad, como bien decía mi compañera Laura al inicio, que ocurría en Finlandia y que lo decía la Organización Nacional de Salud. Por último, os hemos dejado la bibliografía que hemos utilizado. Al principio el enlace a los datos de donde los hemos extraído y después la documentación de un trabajo previo realizado por un miembro del equipo donde se buscaban algoritmos precisos para predecir el riesgo de suicidio dado el interés para la sociedad, y después enlaces que hemos empleado como documentación y algunos artículos que hemos encontrado aquí al final interesantes sobre este tema y el riesgo de suicidios.